al año mueren en el mundo a causa del amianto del orden de 107.000 personas. También que eso corresponde a un número de años perdidos debido a la mala salud, a la discapacidad o a la muerte, que sale per cápita a 14,23 años perdidos a una de estas personas que resultan afectadas. Unos 125 millones de personas en todo el mundo se encuentran actualmente expuestas al amianto en su lugar de trabajo. El total de muertes estimadas de estas 107.000 que corresponden al mesotelioma serían 43.000 muertes y 564.000 días de pérdida debido a la mala salud, a la discapacidad o a la muerte. En el caso del mesotelioma, prácticamente en su totalidad a la muerte. Hay una estimación del doctor James Lake, es director del Centro de Salud Ocupacional y Ambiental de la Escuela de Salud Pública de Sydney, en Australia, que ha pronosticado un total de 5 millones a 10 millones de muertes por cáncer relacionado con el amianto en el año 2030. Una estimación que considera conservadora. Viene a concordar aproximadamente con la estimación del doctor Joseph Ladou, que considera que el uso industrial del amianto podría saldarse para la humanidad con un total de unos 10 millones de muertes. La mayoría de esos casos de afectación son de origen laboral, pero hay una componente muy importante de afectaciones que no corresponden estrictamente al trabajo. Y entonces, pues eso lo veremos ahora después, detalladamente, al entrar ya, que ya entro en esas cinco razones. Bueno, la primera razón es muy obvia. Es el dilatado tiempo de latencia del que ya ha hablado el profesor Menéndez, también de las propias víctimas medioambientales. Eso determina que pese a los años transcurridos desde la prohibición en España, el continuo afloramiento de nuevos casos mantenga vivo el interés por el asunto en sus múltiples facetas, teniendo siempre presente que ya se trata verdaderamente de una cuestión de salud pública, no es meramente una cuestión de salud medioambiental, también de medioambiental, mayormente de salud pública, pero también medioambiental. Después tenemos una segunda razón, que es la persistencia del amianto instalado como riesgo medioambiental. La ley española, ya lo hemos dicho anteriormente, solamente tiene previsto la retirada al final de la vida útil, la cual, para el uso más extendido, que es el del amianto cemento, está estimado en unos 40 años aproximadamente. Pero claro, eso no es una cosa que cambie de la noche a la mañana, eso es un proceso progresivo donde hay que actuar si no se quiere que haya un problema, un peligro de amianto friable, antes de que ese proceso esté muy avanzado, porque entonces no estamos resolviendo el problema. Y entonces, como esa obligación, digamos, legal de que la retirada se produzca al final de la vida útil y esa vida útil ya está prácticamente cumplida, pues en España debería de activarse muy vigorosamente el tema del desamiantado, de la retirada de amianto. De hecho, si los que estáis un poco sobre el tema que hayáis podido ver a través de los medios de comunicación, el internet, o los periódicos, etcétera, pues habréis que, por ejemplo, con los colegios se está dando ahora mucha bulla con esto, porque, claro, ahí tenemos un factor de agravamiento, que es que parte de la población expuesta, bueno, serán los profesores, pero también son sobre todo los alumnos, también por número. Y esas personas, como son niños, que tienen por tanto un potencial de vida muy extenso en el tiempo, pues tienen tiempo suficiente para que el periodo de latencia
pueda transcurrir y esa afectación por inhalación de fibra de amianto pueda, por desgracia, aflorar en un mesotelioma. Y por tanto es una población especialmente sensible a ese problema. Entonces toda esa bulla, como yo decía antes, que actualmente se detecta, es precisamente por esa coincidencia y por la actividad, por supuesto, de las estructuras de intermediación, como son las asociaciones de ecologistas, las asociaciones de víctimas del amianto, los sindicatos, etcétera, etcétera. Más que por concienciación de las autoridades que digamos que en este tema van completamente a remolque, siempre invocando la alarma social como alcahueta para no hacer nada o minimizar el problema y que hay que ir asusando continuamente, montando el pollo, como yo digo, porque si no, no hay manera de que a esto se le acabe de coger el toro por los cuernos. Eso no obsta para que, bueno, pues digamos que con cierto optimismo, pues se vea que hay signos alentadores, pero que en definitiva, los que ya son un poco perro viejos en estas cuestiones, sabemos lo que hay, que se deje caer el asunto y haya cambios de titularidad política y haya otros problemas más, aparentemente más importantes o de más urgencia. Esto siempre se queda para lo último, se queda en un segundo plano y al final esto se olvida y porque la misma historia de muchas cosas estas que están sucediendo ya se ha visto ese proceso. Puedo citar, por ejemplo, que en Toledo había una fábrica de amianto cemento que no era de Uralita, era de una competencia de las entonces, que era Ibertubo, y estos señores, pues cuando clausuraron la fábrica, se les permitió que de una forma u otra, pues dejaran allí unos vertidos incontrolados que está cifrado actualmente entre 86.000 y 90.000 toneladas de amianto cemento, a una distancia de no más de 300 metros de donde están las viviendas de una barriada que la habitan 22.000 personas. O sea, que sale aproximadamente a unas 4,5 toneladas de amianto cemento per cápita. O sea, una cesta de la Navidad fabulosa. Entonces, han pasado 14 años. Tiempo ha habido de que ese problema se hubiera afrontado de alguna manera. Por supuesto, la gente no ha estado callada. La gente ha invocado por mil caminos distintos. Quizás le ha faltado la vía judicial que aquello se ordenara. No ha sido así. No se ha conseguido hasta el presente. Ahora dicen que está en vías de solución. Yo tengo mis dudas sobre algunos aspectos de esa cuestión. Por ejemplo, las mediciones que se hacen en atmósfera, en qué condiciones se hacen, porque en mi opinión, y creo que doy totalmente en la tecla, eso se tiene que hacer por microscopía electrónica, no por microscopía óptica, que es mucho más barata, mucho más asequible, pero que solo detecta una ínfima cantidad del número de fibras realmente presentes, fibras que en una buena medida siguen siendo todas igual de malignas, capaces de desencadenar un mesotelioma, aunque sean invisibles al microscopio óptico. Y además eso, si se hace con rigor, se tiene que hacer haciendo uso de lo que se llama una sonda isodinámica para no permitir que perturben las mediciones algo tan simple y tan universal como es el viento. Puede distorsionar completamente. Y esto incluso haciéndolo con este tipo de sondas no se puede hacer en cualquier día. Por ejemplo, un día lluvioso o un día muy ventoso. Hay determinadas épocas del año que no son las más adecuadas para hacer ese tipo de mediciones. A mí no me consta, no lo sé,
no puedo poner la mano en el fuego ni por una cosa ni por lo contrario, pero a mí no me consta de que esas mediciones que se están hablando para tranquilizar a todo el mundo y eso, se hayan hecho efectivamente con esas precauciones. Lo dudo mucho, lo dudo mucho. Entonces, eso queda ahí y queda dicho.